Hay una diferencia entre querer algo y necesitarlo. No en el sentido dramático de la palabra, no en el sentido de desesperación o de carencia, en el sentido de que hay personas para quienes sus metas son opcionales y personas para quienes sus metas son inevitables. Personas que trabajan en sus sueños cuando tienen tiempo y personas que encuentran tiempo porque sus sueños no les dan otra opción. Las primeras tienen metas, las segundas tienen obsesiones. Y la diferencia entre esos dos estados no es la intensidad del deseo en el momento del entusiasmo inicial. Es lo que pasa el día que no hay entusiasmo, el día que todo sale mal, el día que el cansancio es más grande que la motivación, el día que alguien te dice que no vas a lograrlo y una parte de ti empieza a creerle. En ese día, las metas se abandonan. Las obsesiones se trabajan de todas formas. Hoy vamos a hablar de cómo convertir una meta en una obsesión. No de manera desequilibrada ni destructiva, de la manera en que las personas que construyen cosas extraordinarias lo hacen. Con una claridad y una intensidad de propósito que hace que los obstáculos se vuelvan información en lugar de paredes. Que hace que el tiempo pase a su favor en lugar de en su contra. Que hace que la pregunta no sea si van a llegar, sino cuándo. Quédate hasta el final. Necesito empezar destruyendo algo que probablemente escuchaste y que te ha costado más de lo que imaginas. La idea de que la obsesión es peligrosa. Que la persona obsesionada pierde el equilibrio. Que descuida lo demás. Que se convierte en alguien desequilibrado, unidimensional, difícil de convivir. Que la salud mental requiere moderación en todo, incluyendo en las aspiraciones. Hay algo de verdad ahí. La obsesión mal dirigida, la que consume sin construir, la que destruye relaciones sin razón genuina, la que ignora el cuerpo y la mente hasta el colapso, esa sí es destructiva. Pero eso no es la obsesión de la que estoy hablando. Estoy hablando de algo diferente, de la concentración intensa y sostenida en un objetivo que importa de verdad, de la capacidad de volver al trabajo cuando otros se rinden, de la tolerancia al sacrificio temporal porque el propósito es suficientemente claro, de la resistencia al ruido exterior porque la señal interior es suficientemente fuerte. Estoy hablando de lo que Kobe Bryant llamaba la mentalidad Mamba. De lo que Steve Jobs llamaba poner un punto en el universo, de lo que Miguel Ángel describía cuando decía que seguía viendo el ángel en el mármol y solo tenía que cincelar hasta liberarlo. No es desequilibrio, es prioridad radical, y hay una diferencia enorme entre las dos. El desequilibrio destruye, la prioridad radical construye. La clave está en entender qué sacrificas y por qué, y en que ese sacrificio esté al servicio de algo que genuinamente vale lo que cuesta. Aquí es donde la mayoría falla. La razón por la que la mayoría de las metas mueren no es que fueran imposibles, es que nunca fueron suficientemente reales en la mente de quien las declaró. Una meta débil es una preferencia con fecha. Ojalá pudiera hacer esto. Sería bueno lograrlo. Me gustaría tener eso algún día. Estas no son metas. Son deseos vagos vestidos con la ropa de metas. Y los deseos vagos no sobreviven el primer obstáculo serio porque no tienen raíces suficientemente profundas. Una obsesión es diferente desde el principio. No empieza como preferencia. Empieza como una imagen tan clara y tan cargada emocionalmente que el cerebro la trata como real antes de que lo sea. Como algo que ya existe en algún nivel y que el trabajo es simplemente revelar, como Miguel Ángel y su ángel en el mármol. Y esa diferencia en cómo se registra la meta en el cerebro lo cambia todo. Porque el cerebro no trabaja igualmente bien hacia algo que quisieras tener que hacia algo que en cierto nivel ya siente como parte de ti. Hay un sistema en el cerebro llamado sistema de activación reticular. Es un conjunto de estructuras que actúa como filtro de toda la información que entra. Decide, debajo del umbral de la consciencia, qué información llega a tu atención y qué se ignora. Y filtra en función de lo que tu mente ha registrado como importante. Cuando una meta es vaga, el sistema de activación reticular no sabe bien qué buscar. No tiene instrucciones claras.
Las oportunidades relacionadas con esa meta pasan sin ser notadas porque el sistema no tiene suficiente información para reconocerlas. Cuando una meta es obsesiva, cuando está grabada con claridad y con emoción en la mente, el sistema de activación reticular tiene instrucciones precisas y empieza a notar, en el mismo mundo de siempre, conexiones, oportunidades, recursos e información que antes pasaban invisibles. No porque aparecieran de la nada, porque ahora tienes el filtro correcto para verlos. La obsesión literalmente te hace ver más de lo que estaba siempre ahí. Piénsalo bien. Déjame contarte sobre alguien cuya historia conoces, aunque quizás no desde este ángulo. A principios de los años 80, un joven de 27 años estaba siendo expulsado de la empresa que él mismo había fundado. La junta directiva, en la que él ya no tenía mayoría, tomó la decisión de prescindir de él. Lo que había construido desde un garaje, lo que era literalmente su creación, lo que representaba todo lo que él era profesionalmente, le fue quitado. Para cualquier persona razonablemente sensata, ese habría sido el momento de reorientar, de buscar otra cosa, de aceptar que ese capítulo había cerrado. Steve Jobs no reorientó. No porque fuera terco en el sentido autodestructivo, sino porque la obsesión no se apaga con un voto de junta directiva. La imagen que tenía de cómo la tecnología podía cambiar la vida de las personas no desapareció cuando lo sacaron de Apple. Siguió siendo tan real y tan urgente en su mente como lo había sido el primer día. Fundó Next, compró Pixar y transformó la animación. Construyó, fuera de Apple, dos empresas que cambiaron sus respectivas industrias. Y cuando Apple lo trajo de vuelta más de una década después, porque la empresa estaba al borde del colapso, lo que produjo fue la era más creativa e influyente de la historia de la compañía. El iPod, el iPhone, el iPad, la transformación de múltiples industrias simultáneas. No porque tuviera más talento en ese segundo período, sino porque en todo ese tiempo nunca dejó de estar obsesionado con la misma cosa. La imagen no se había borroneado, el propósito no se había diluido, la obsesión no había encontrado la salida de emergencia. Cuando te echan de tu propia empresa y 14 años después produces el producto más influyente de la primera década del siglo XXI, no es resiliencia ordinaria. Es obsesión que ninguna circunstancia externa pudo apagar. Aquí es donde la mayoría falla. Existe un proceso específico para convertir una meta en obsesión. No ocurre automáticamente con el entusiasmo inicial. El entusiasmo inicial es emocional y volátil. La obsesión verdadera es estructural, se construye y tiene pasos concretos. El primero es la especificidad absoluta. Una meta vaga no puede convertirse en obsesión porque la mente no puede obsesionarse con algo que no puede ver claramente. La obsesión requiere una imagen nítida. No, quiero tener éxito. No, quiero ganar más dinero. No, quiero estar en forma. ¿Qué significa exactamente el éxito para ti? ¿Qué número específico de ingresos? ¿En qué fecha? ¿Producido por qué actividad concreta? ¿Qué aspecto físico exacto? ¿Medido en qué indicadores precisos? ¿Alcanzado para cuándo? ¿Qué proyecto terminado? ¿Con qué características definidas? ¿Disponible para quién? La especificidad no limita la meta, la hace real. Y solo lo que es real puede obsesionar. El segundo es la carga emocional. La especificidad sola no es suficiente. Hay metas específicas que no generan obsesión, porque no están conectadas con nada emocionalmente significativo. La obsesión requiere que la meta esté vinculada a algo que importa profundamente. No superficialmente, profundamente. ¿Por qué importa esta meta? No la respuesta que darías en público, la respuesta honesta. ¿Qué cambia en tu vida cuando la alcanzas? ¿Qué cambia en la vida de las personas que te importan? ¿Qué demuestra sobre quién eres? ¿Qué deja de ser verdad sobre tu situación actual? Las respuestas a esas preguntas son el combustible emocional que convierte una meta específica en una obsesión viva. El tercero es la visualización activa y repetida. No la visualización pasiva de imaginar vagamente el resultado. La visualización activa de ver con detalle cinematográfico
el proceso de llegar y el estado de haber llegado. Los pasos concretos, las dificultades específicas y cómo las navegas. El momento de la llegada en toda su especificidad sensorial. Esta práctica, realizada diariamente, hace que el cerebro trate la meta como cada vez más familiar y alcanzable. Lo que el cerebro experimenta repetidamente como real, empieza a tratar como posible, y luego como probable, y luego como inevitable. El cuarto es el compromiso público selectivo. Selectivo porque, como hablamos en otro contexto, el anuncio masivo a personas que no tienen el contexto para apoyarlo puede drenar la motivación. Pero el compromiso con una o dos personas que te van a hacer responsable, que te van a preguntar cómo vas no para celebrar el anuncio, sino para medir el progreso real, eso amplifica la obsesión en lugar de diluirla. Escucha esto. Hay algo que distingue a la obsesión productiva de la que no lo es. Y es una distinción que vale la pena entender con precisión, porque sin ella, la obsesión puede dirigirse en la dirección equivocada y consumir todo sin construir nada. La obsesión productiva está orientada al proceso tanto como al resultado. Las personas que logran cosas extraordinarias no solo están obsesionadas con llegar, están obsesionadas con el proceso de llegar, con la práctica, con el aprendizaje, con la mejora diaria, con el trabajo en sí mismo. Y esa orientación al proceso es lo que los protege de los dos estados que destruyen la motivación a largo plazo. El primero es la frustración de los resultados tardíos. Los resultados de los esfuerzos más importantes siempre tardan más en llegar de lo que queremos. Si tu obsesión está solo en el resultado, cada día sin el resultado es un día de fracaso. Pero si está también en el proceso, cada día de trabajo bien hecho es un día de éxito independientemente de si el resultado final ya llegó. El segundo es el vacío después de la llegada. Muchas personas que alcanzan metas con mucho esfuerzo experimentan una sensación de vacío desconcertante una vez que llegan. Lo que buscaban no se siente como esperaban que se sintiera. La razón es que durante todo el proceso de búsqueda, el significado estaba en el camino, no en la llegada. Y cuando el camino termina y no hay un proceso nuevo que ocupe ese lugar, el vacío aparece. Las personas obsesionadas con el proceso no tienen ese problema. Para ellas la llegada es una celebración y luego el inicio del siguiente proceso. El ciclo nunca produce vacío porque siempre hay un siguiente nivel del proceso que los espera. Obsesiónate con el trabajo, con la mejora, con el proceso. El resultado llegará como consecuencia, y cuando llegue, en lugar de vacío, encontrarás el siguiente nivel del mismo proceso que ya amas. Piénsalo bien. Quiero hablarte de algo que los que están obsesionados con sus metas hacen que los que tienen metas ordinarias no hacen. Algo que desde afuera puede parecer excesivo, pero que desde adentro es simplemente consistente con el nivel de prioridad que le asignan a lo que construyen. Protegen su tiempo y su energía con una selectividad que a veces incomoda a quienes los rodean. No están disponibles para todo, no asisten a todo, no participan en conversaciones que no nutren lo que construyen. No ven todo el contenido que el entretenimiento les ofrece. No gastan energía en debates que no les acercan un centímetro a donde van. Esa selectividad no es arrogancia, es contabilidad de recursos. El tiempo y la energía son finitos. La obsesión los consume en una dirección preferencial. Y eso significa que quedan menos disponibles para otras cosas. Pero hay algo que casi nadie dice sobre esa selectividad. Con el tiempo produce un tipo de enfoque que es extraordinariamente raro y por eso extraordinariamente valioso. La mayoría de las personas dispersa su atención en decenas de direcciones simultáneas, produciendo resultados mediocres en todas. La persona obsesionada concentra su mejor energía en una dirección principal, produciendo resultados que no son comparables con lo que produce la atención dividida. El rayo láser y la luz de una bombilla tienen la misma cantidad de energía. El láser puede cortar acero. La bombilla ilumina una habitación. La diferencia no es la energía, es la concentración.
La obsesión es la concentración llevada a su máxima expresión, y lo que produce esa concentración no tiene equivalente en ninguna estrategia de productividad que exista. Aquí es donde la mayoría falla. Necesito hablarte del momento donde la obsesión se prueba, no en el entusiasmo del inicio, no en los días de progreso visible, en el momento que yo llamo el valle oscuro. El valle oscuro es ese periodo en el proceso de cualquier meta importante, donde el entusiasmo inicial ya se agotó, los resultados todavía no son evidentes, el camino restante parece enorme, y la voz que dice que esto no va a funcionar es la más ruidosa de todas. Cada persona que ha construido algo que vale la pena atravesó el valle oscuro. Sin excepción. La diferencia entre las que llegaron al otro lado y las que no está exactamente aquí, en este punto. Las personas con metas ordinarias llegan al valle oscuro y lo interpretan como evidencia de que el camino era equivocado, de que no tienen lo que se necesita, de que era más difícil de lo que pensaban y que tiene sentido reconsiderar. Las personas con obsesiones llegan al valle oscuro y lo interpretan de manera completamente diferente. No como evidencia de fracaso, sino como parte inevitable del proceso. Como el punto donde los que no están suficientemente comprometidos se rinden y los que lo están siguen. Como el filtro natural que determina quién llega. Esa interpretación no es optimismo ingenuo, es comprensión real de cómo funciona el proceso de construir algo que vale la pena. Nada significativo se construye sin un periodo donde todo parece demasiado difícil y los resultados parecen demasiado distantes. El valle oscuro no es una señal de que debes parar, es una señal de que estás en el proceso real, no en la luna de miel del inicio. Y la luna de miel no construye nada, el proceso real sí. Escucha esto. Déjame contarte sobre una mujer que pasó por un valle oscuro que habría detenido a la mayoría de las personas en el primer obstáculo. Antes de publicar su primera novela, ella era madre soltera. Estaba en el nivel más bajo de pobreza que permite el sistema de bienestar social británico. Su matrimonio había terminado de manera dolorosa. Había sufrido una depresión clínica que describe como casi paralizante, y el manuscrito que llevaba años escribiendo había sido rechazado por 12 editoriales diferentes. 12 editoriales. 12 rechazos formales a algo en lo que había invertido años de trabajo, en sus condiciones más difíciles. La 13ª editorial aceptó publicarlo. El avance que recibió fue pequeño. La tirada inicial fue modesta. Esa novela fue Harry Potter y la piedra filosofal. Y J.K. Rowling pasó de vivir de la asistencia social a ser la primera persona en la historia en volverse billonaria escribiendo libros. No porque fuera extraordinariamente talentosa, aunque lo era. No porque las condiciones fueran favorables, porque no lo eran en ningún aspecto. Sino porque la historia que llevaba en la mente era tan real para ella. La imagen del niño en aquella escuela de magia era tan vívida y tan urgente que ninguno de esos 12 rechazos pudo decirle que no existía. La obsesión no garantiza el éxito, pero hace que la derrota sea temporal y que el siguiente intento sea inevitable. Aquí es donde la mayoría falla. Existe algo que la obsesión hace al carácter de una persona que ninguna otra cosa hace de la misma manera. La forja. El proceso de perseguir algo que importa profundamente, a través de los obstáculos que inevitablemente aparecen, a través de los fracasos que inevitablemente ocurren, a través de los momentos de duda que inevitablemente llegan, produce un tipo de carácter que no puede construirse en la comodidad. La persona que llega al otro lado de una obsesión sostenida no es la misma que empezó. Tiene algo que no tenía al principio. No solo el resultado que buscaba, sino la certeza interna, construida con evidencia acumulada, de haber persistido cuando podría no haberlo hecho, de que puede. Que cuando las cosas se ponen difíciles, tiene lo que se necesita para seguir. Que el miedo y la duda son estados temporales que no definen el resultado. Esa certeza no puede comprarse, no puede fingirse. No puede tomarse prestada de la experiencia de otro.
solo se obtiene atravesando el proceso propio. Y una vez que la tienes, cambia fundamentalmente la relación con cualquier siguiente desafío. Las personas que han completado algo difícil que nadie creyó que podrían completar, no son más valientes ante el siguiente reto porque les desaparecieron los miedos. Son más valientes porque saben, con la profundidad que solo da la experiencia propia, que son capaces de funcionar a pesar de los miedos. La obsesión bien dirigida no solo produce el resultado que buscas, te convierte en alguien que puede buscar resultados más grandes. Y eso es quizás el beneficio más valioso de todos. Piénsalo bien. Quiero darte pasos concretos porque sin ellos todo lo que escuchaste hoy es solo una conversación inspiradora que mañana habrá perdido el 90% de su impacto. Esta semana, haz el ejercicio de la especificidad total. Toma la meta que más importa en tu vida ahora mismo y escríbela con el nivel de detalle más alto que puedas. No una oración, un párrafo completo. ¿Qué exactamente? Medido cómo exactamente. Alcanzado para cuándo exactamente. Y verificable por quién o por qué indicador concreto. Si al terminar de escribirla hay ambigüedad en algún elemento, esa ambigüedad es información sobre qué necesitas clarificar. Luego haz el ejercicio del por qué profundo. Para esa misma meta, responde en papel estas preguntas en orden. ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué importa ese por qué? ¿Por qué importa ese segundo por qué? Llega al menos a 5 niveles de profundidad. El nivel 5 te dará algo que el nivel 1 nunca te daría. Te dará el combustible emocional real que hay detrás de la meta. Y ese combustible es lo que alimenta la obsesión cuando el entusiasmo superficial ya se agotó. Esta semana también, establece un ritual diario de contacto con tu meta. No tiene que durar mucho. 5 minutos en la mañana donde revisas tu meta escrita, visualizas el proceso y el resultado con detalle, y te preguntas qué puedes hacer hoy que te acerque a ella. El contacto diario mantiene viva la imagen en el sistema de activación reticular. Lo que revisas cada día, el cerebro lo trata como prioritario. Lo que ignoras días o semanas pierde activación. La obsesión requiere alimentación constante y define el trabajo mínimo no negociable, la acción más pequeña que puedas hacer todos los días hacia tu meta principal, independientemente de cómo te sientas, de qué tan ocupado estés, de si tienes ganas o no. No el máximo, el mínimo, porque la obsesión no se sostiene con heroísmo esporádico, sino con consistencia ordinaria. Ese mínimo diario, mantenido sin excepción, construye el momentum que con el tiempo hace que el trabajo grande sea inevitable. Quiero terminar con algo que quiero que se quede contigo mucho tiempo. Las personas que nadie pudo detener en la historia no eran las más talentosas, no eran las más favorecidas por las circunstancias, no eran las que tuvieron menos obstáculos, ni las que recibieron más apoyo. Eran las que tenían una imagen tan clara y tan cargada de lo que iban a construir, que los obstáculos no podían hacer lo que hacen con las metas ordinarias. No podían convencerlas de que el camino era equivocado. Porque el camino no era una preferencia que se pudiera cambiar, era una necesidad que no tenía alternativa. Eso es lo que convierte una meta en obsesión. No la intensidad del deseo en el primer día, la claridad que sobrevive la decepción, el propósito que permanece cuando el entusiasmo se va, la imagen que sigue siendo real cuando la evidencia externa dice que no lo es todavía. Tu meta más importante merece ese nivel de compromiso, no como una idea agradable para pensar, como una práctica diaria de mantenerla viva, específica, cargada emocionalmente y conectada con acciones concretas que la acercan a existir en el mundo real. Cuando hagas eso, cuando genuinamente conviertas tu meta en una obsesión de la manera que hemos descrito hoy, ocurrirá algo que no puedes predecir desde donde estás ahora. Los obstáculos seguirán apareciendo, pero cambiarán de categoría, dejarán de ser señales de que deberías parar y se convertirán en información sobre cómo continuar. Las personas que dudan de ti seguirán existiendo,
pero perderán su poder sobre tus decisiones porque tu convicción interna será más ruidosa que su escepticismo externo. Los días difíciles seguirán llegando, pero ya no tendrán la capacidad de detenerte porque el trabajo no dependerá de cómo te sientes ese día. Y en algún momento, que no puedes saber cuándo desde aquí, pero que llegará si no paras, lo que era una imagen en tu mente será una realidad en el mundo. Nadie podrá detenerte, porque nunca dejaste que nada te detuviera. Empieza hoy.